Amigos y hermanos, Dios los bendiga. El tema de hoy, la ceguera espiritual. Padre Santo, te pido que esta palabra que es tuya y que hoy voy a compartir sea edificante para todas aquellas personas que están en tinieblas, que están cegadas espiritualmente. Ayúdalas, Padre, a salir de esa oscuridad para que puedan vivir en la luz. Quítale la venda de los ojos para que puedan vivir conforme a tu propósito. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos viviendo en un mundo que cada día se está destruyendo por el pecado y por la maldad de la humanidad, por la incredulidad, por la inmoralidad sexual, por la mentira, las adicciones, la idolatría, el egoísmo, la envidia, la avaricia, la violencia, etc. Muchas personas están en pecado, están viviendo en oscuridad, están cegadas espiritualmente, están alejadas de Dios. En ellas es necesario que la luz de Cristo ilumine sus corazones, para que el Espíritu Santo haga su obra y las haga nacer de nuevo, arrepintiéndose de sus pecados y entregándole su vida a Cristo. El espíritu de Satanás tiene cegado el entendimiento de muchas personas, pues no quiere que escuchen el llamado de Dios, y si lo escuchan, no quiere que lo obedezcan. Están cegadas espiritualmente, están viviendo en tinieblas. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden ver las cosas espirituales, ven únicamente las cosas naturales, las que tienen frente a sus ojos. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4, nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el capítulo 9, versículos del 1 al 41, en el libro de Juan, el apóstol nos narra cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos no querían que el hombre hubiera sido sanado, y decían: ¿cómo este hombre que no viene de Dios puede hacer estas señales milagrosas? El hombre que había sido sanado les dijo: si éste no viniera de Dios, nada pudiera hacer. Entonces los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que le había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre: quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo al hombre: yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, le dijo Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Aquí Jesús les hizo saber que si ellos aceptaban estar ciegos espiritualmente, los libraría del pecado y de la incredulidad. Pero al aceptar que estaban ciegos, se condenaron y no creyeron en el milagro de Jesús. Así actualmente hay muchas personas que están cegadas espiritualmente. Y lo peor de esto es que no se dan cuenta que están ciegos, por lo que no pueden apreciar lo grande y poderoso y maravilloso que es Dios. Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de los cristianos para torturarlos. Pero cuando Jesús se le aparece en el camino a la ciudad de Damasco, Saulo se convierte en un creyente, en un fiel adorador de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículos 16 al 18, Jesús le dice a Saulo: ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles, es decir, a nosotros, es para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. El vivir en la luz es practicar la verdad de la palabra de Dios, es estar en comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, tendremos comunión con todos los que nos rodean, con nuestros semejantes.
Dios nos llama a que vivamos en la luz, a que vivamos en obediencia a su palabra, a que vivamos en la sabiduría de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo quiere que reflejemos su luz en medio de la oscuridad, en medio de la maldad, para que por medio de nuestras buenas acciones los demás glorifiquen a Dios y busquen acercarse a Él. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesucristo le dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Al que está en pecado no tiene a Cristo en su corazón, está viviendo en tinieblas, está cegado espiritualmente. La ceguera se puede manifestar de varias maneras. Aquí analizaremos 9 casos de ceguera espiritual. La ceguera de la incredulidad te llevará a la condenación eterna. En Juan capítulo 12, versículos 46 al 48, Jesús dijo: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. El pecado de la incredulidad, el hecho de no creer que existe Dios, hace que muchas personas vivan la vida a su manera, vivan la vida conforme a los deseos de su propia carne, de su propia naturaleza pecaminosa, ¿sí? Dejándose llevar por los placeres que el mundo ofrece. Están viviendo en tinieblas. El pecado de la incredulidad es el origen de todo pecado. Muchas personas hacen cosas que ofenden a Dios sin ningún temor de nada, pues no creen que habrá condenación eterna para el que está en pecado. Además, la paga del pecado es muerte. Todo pecado tiene un precio, habrá consecuencias en tu vida. El que rechaza a Cristo, la ira de Dios está sobre él, pero aún hay tiempo de cambiar de decisión. Entrégale tu vida a Cristo y arrepiéntete de todos tus pecados. En Juan capítulo 3, versículo 36, la Biblia nos dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 16, capítulo 9, Cristo dijo: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El mayor pecado es no creer en Cristo. Una persona será al infierno no por sus muchos pecados, sino por su incredulidad, por rechazar a Cristo. Y esto lo origina el pecado del orgullo, el cual es el arma que usa Satanás para hacerte creer que no necesitas a Dios, que todo puedes lograr con tus propias fuerzas, que lo puedes lograr por ti mismo. Pero debes saber que Dios es el que nos da la vida, nos da la fortaleza, la capacidad y los dones para lograr lo que somos y lo que tenemos. Dios nos favorece con todo esto, no porque lo hayamos merecido, sino es por su infinita gracia, por su infinito amor. Una persona puede vivir en la integridad, no hacerle daño a nadie, ayudar al prójimo, al necesitado, pero si no tiene fe en Cristo, si no cree en el sacrificio de la cruz, por su incredulidad irá al infierno, pues la salvación no es por obras, sino es por la infinita gracia de Dios. En Juan 3:16, capítulo 18, capítulo 9, capítulo 18, ¿sí? Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La otra ceguera espiritual es la falta de conocimiento de Dios. Dios nos habla a través del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, y nos dice: mi pueblo está siendo destruido
porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. En la Biblia Reina Valera, Dios nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Son muchos los que por no conocer a Dios, al no leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, se irán al infierno porque harán cosas que no le agradan a Dios y caerán en pecado. Una persona no puede agradar a Dios si no conoce qué es lo que a Él le agrada. En Romanos 8:8, la Biblia nos dice: los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. A Dios le agrada la obediencia a su palabra, le agrada que hagamos su voluntad, así como a un padre le agrada que su hijo sea obediente. A un padre le agrada que su hijo confíe en él, le agrada practicar con sus hijos. Así nuestro Padre Dios, Él se agrada cuando practicamos con Él en oración, cuando leemos y escuchamos su palabra. A nuestro Padre Dios le agrada cuando ayudamos al prójimo, al necesitado, cuando con las personas que nos relacionamos les hablamos del mensaje de salvación, del Evangelio de Cristo. También a Dios le agrada cuando somos agradecidos por todo lo que Él nos da, porque Él nos da. También se agrada cuando vivimos en unidad. Por eso Él nos dice: ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia. En Juan 2, capítulo 17, nos dice: el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. En Hebreos 11:6, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El pecado de la incredulidad, así como el hecho de no creer en Dios, también hace que las personas estén atrapadas en los placeres del mundo. Esta es otra ceguera espiritual. Muchos no se dan cuenta que en la vida tenemos una lucha constante contra tres enemigos: contra nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa, contra Satanás y contra las cosas del mundo. Tu propia carne te induce a complacer sus deseos pecaminosos, te hace que complazcas los placeres del mundo, disfrutes los placeres del mundo. Por eso mucha gente está deseando tener eventos o reuniones sociales. Otros esperan el fin de semana para tomar bebidas alcohólicas, para contar chismes, criticar a otros, contar bromas de mal gusto. Otros con el pretexto de deshogarse, según ellos, de ciertos problemas personales o familiares. ¿Sí? Pero realmente son prácticas nada constructivas. Por otro lado, nuestro enemigo Satanás, él te engaña al decirte: disfruta la vida, diviértete, haz lo que quieras, la vida es tuya, pero cuidado. Ese es el engaño de Satanás, porque él quiere que sigas viviendo en pecado, él quiere destruir tu vida, quiere llevarte al infierno. La vida es muy corta, pero el sufrimiento en el infierno es eterno y hay que evitarlo. Sal de esa vida llena de oscuridad, no caigas en el engaño de Satanás, deja que el Espíritu Santo te quite la ceguera espiritual, busca a Cristo, Él es el que te guiará por el camino correcto. Pero qué tristeza, muchas personas quieren seguir viviendo en la oscuridad, quieren seguir alejadas de Cristo, pero cuando estén ante Dios en el juicio final, Él te dirá: apártate de mí, no te conozco, y serás condenado al fuego eterno. Muchos creen que al morir se acaba todo, pero debes saber que después de la muerte resucitaremos, unos para la vida eterna, los que hayamos creído en Cristo, y otros resucitarán para ser condenados. En Juan capítulo 5, versículo 20, la Biblia dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Cuando un creyente muere, su alma y su espíritu dejan el cuerpo y suben a un lugar de reposo para después ser resucitados a vida eterna cuando Cristo venga por su iglesia, por su pueblo que le ha sido fiel. En cambio, los incrédulos, los que están en pecado, al momento de su muerte, su cuerpo se queda en la tierra y se desintegra, pero su alma y su espíritu van a un lugar de tormento temporal
temporal para después, en el juicio final, ser condenados al lago de fuego. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 12 al 15, el apóstol Juan nos narra lo que un ángel de Dios le mostró. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Son muchos los que están cegados espiritualmente, están viviendo en tinieblas y no se dan cuenta que están en pecado. Con su actitud y comportamiento ofenden a Dios. A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Satanás los tiene cegados para que no se den cuenta que son esclavos del pecado. Pero no quieren reconocer que Cristo ya pagó el precio total por todos nuestros pecados, con su sangre preciosa y bendita, que derramó en la cruz del Calvario para liberarnos de las ataduras del enemigo, para salvarnos de ir al infierno. Pero qué tristeza que muchos quieren seguir siendo secuestrados, siguen siendo esclavos del pecado, encadenados a la maldad, dejándose llevar por los placeres que el mundo ofrece. A todos ellos les espera el infierno si no se arrepienten y se entregan su vida a Cristo. Él es el único que te da la fortaleza para que puedas destruir las cadenas que te tienen atado al pecado. Él no quiere que te pierdas, Él quiere que vivas una vida llena de gozo, de paz y de felicidad. Todos sabemos cuando hacemos algo malo. Muchos se esconden de los demás, ocultan la verdad, mienten con facilidad, pero debes saber que Dios conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. A Dios no se le puede engañar. En Proverbios 15:3, la Biblia dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Lo que mucha gente hace y no se esconde es el emborracharse, el escuchar música que contamina tu mente y tu corazón, te induce a hacer lo malo, ¿sí? Y no se esconden porque creen que eso es normal, ¿sí? Igualmente sucede con el pecado de la homosexualidad. Hace algunos años las personas se avergonzaban de tener un familiar homosexual, pero ahora lo ven normal. A lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Dios es misericordioso, es paciente. Él te ama a pesar de cómo eres. Él sigue esperando que te arrepientas de tus pecados, que cambies tu forma de pensar, tu manera de comportarte. Él sigue esperando que te entregues a Cristo, porque Cristo vino a salvar al mundo y no a condenar al mundo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para todos, la cual es buena, agradable y perfecta. Pon tu fe en Cristo. Aún hay tiempo de cambiar el rumbo. Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo que le ha sido fiel. La ceguera espiritual hace que muchos no crean que existe el infierno. Pero cuidado, ese es el engaño más grande de Satanás, porque él quiere que sigas pecando, porque él quiere llevarte al infierno, quiere destruir tu vida. En Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, Jesucristo cuenta la historia de Lázaro y el hombre rico. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las horas de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a lo lejos a Abraham
con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a algunos de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. En esta historia, Cristo nos está haciendo ver que el infierno es real, el infierno existe, y es el lugar de tormento al que va toda la persona que está en pecado, la que rechaza a Cristo. También aquí el hombre rico estaba asustado por la situación en que se encontraba, estaba sufriendo en medio de las llamas, ¿sí? Y deseaba que Lázaro volviera para que advertiera a sus hermanos, para que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. La ceguera. Ahora bien, en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42, Jesús le dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La ceguera espiritual hace que muchas personas no crean en la venida de Cristo. Pero la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Todo está profetizado y todo lo que está profetizado se está cumpliendo, ¿sí? Muchos años antes de Cristo se profetizó su nacimiento y cómo sería su muerte. También se profetizó que Él resucitaría al tercer día y subiría al cielo. Cristo lo dijo a sus discípulos en varias ocasiones: vuelvo pronto, vendré otra vez. Y eso está a punto de cumplirse. En Juan 14, versículos de 2 al 3, Jesucristo nos dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es una gran promesa de Dios para todos los que somos amantes de Dios. La ceguera espiritual no les permite a muchos creer que Cristo vendrá pronto por su iglesia, por su pueblo que le ha sido fiel. No creen en las terribles consecuencias que habrá cuando Dios aplique los juicios sobre la tierra a causa de la maldad y la perversión de la humanidad durante la gran tribulación. Dios es justo. Él protegerá a todos los que son creyentes, a los que amamos a Cristo, ¿sí? A los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues nos iremos con Él antes de la gran tribulación para estar para siempre con Él en su santo reino. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 23, el apóstol Pablo habla a los creyentes de la iglesia de Filipo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Es una gran promesa. Cuando Cristo venga, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Es una promesa enorme. Otra ceguera espiritual es la que hace que muchas personas vayan por caminos equivocados. Debes saber que en la vida hay 2 caminos. El camino espacioso y la puerta es ancha, la que te lleva a la perdición. Otro camino que es angosto y la puerta es estrecha, la que te lleva a la vida eterna, a la salvación.
En Mateo 7, versículos 13, del 13 al 14, Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque porque la puerta es ancha y el camino es espacioso, y son muchos los que van por él. ¿Sí? Porque la puerta es estrecha y el camino es angosto, y son pocos los que entran por ella, son los que la encuentran. Son millones de personas las que, debido a la ceguera espiritual, no saben a dónde van, están viviendo en tinieblas, ¿sí? No saben qué es lo que quieren, no saben por qué están viviendo, viven por vivir, van por el camino espacioso, por donde va mucha gente que está perdida, apartada del propósito de Dios. En Proverbios, capítulo 12, versículo 12, la Biblia nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los que van por el camino angosto son los que han entendido el propósito de Dios para sus vidas, pero el que va por el camino espacioso son los que están en pecado, son los que practican el pecado, son hijos del diablo, les espera el infierno si no se entregan a Cristo y se arrepienten de todos sus pecados. En Lucas capítulo 13, versículos 22 al 27, la Biblia nos dice, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas, mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Algunos le preguntaron, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y vivimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Ahora bien, yo te pregunto, ¿tú por cuál camino vas? ¿Vas por el camino angosto, el que te lleva a la salvación, a la vida eterna? ¿O vas por el camino espacioso, el que te lleva al infierno? Aún es tiempo de corregir el rumbo. Fíjate cuál es el camino correcto. ¿Sí? Sigue a Cristo, que es el camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna. Algunas personas van corriendo la carrera de la vida por el camino correcto, pero cuando ven que son muchas las personas que van por el camino equivocado, las que están en pecado, tienden a seguirlas, tienden a imitarlas y se desvían del propósito de Dios. Mantente firme en la fe en Cristo hasta el final, no te apartes del camino correcto. La ceguera espiritual ocasiona pleitos entre personas. Cuando una persona nos ofende, ya sea verbal o físicamente, muchos tratan de contestar la agresión gritando, diciendo palabras maldicientes, y en ocasiones tratan de golpear a la otra persona. Pero la lucha no es contra personas, sino es contra espíritus malignos que hay en la otra persona. Si luchas contra la persona, caes en el engaño de Satanás y cometerás pecado. Hay que identificar el espíritu maligno que atrapa, que tiene atrapada a esa persona, para que en el nombre de Cristo Jesús pueda combatirlo por medio de la palabra de Dios y atarlo y expulsarlo, echarlo fuera, ya sea el espíritu de burla, de egoísmo, de envidia, de celos, etc. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, el apóstol Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La ofensa es el arma que usa Satanás para provocar pleitos y división entre personas, y así destruir vidas y destruir familias. Es nuestra propia naturaleza la que hace que ofendamos a otras personas, ya sea involuntariamente o con cierta intención. La ofensa, en Santiago 3:2, la Biblia nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando la ofensa es verbal, debemos evitarla, debemos ignorarla. ¿Sí? No debemos contestar una ofensa con otra ofensa, porque eso empeora la situación, y eso es lo que pretende nuestro enemigo, Satanás. Se podrá dar una respuesta suave, sin enojos y sin gritos. ¿Sí? La Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos perdonar siempre, no importa que la ofensa sea grande o pequeña. Esto para liberar nuestro corazón de rencor, de odio, de amargura, de sentimientos de venganza y de otros sentimientos que nos llevan a llevar una vida llena de infelicidad y sin paz, y al mismo tiempo a ser infelices a los que nos rodean. En Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesucristo nos dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. En Romanos capítulo 12, versículo 19, el apóstol Pablo dice: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una persona intrigosa, dañosa, burlesca, no es ella. Es el espíritu demoníaco, es el espíritu de las tinieblas que la tiene atrapada. Un espíritu inmundo es el que domina a esa persona. Si lucha contra la persona, caes en el engaño de Satanás y caerás en pecado. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice la Biblia: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruir fortalezas significa destruir pensamientos y actitudes negativas de las personas. Si peleas con la carne, con las personas, ¿sí?, ganarás orgullo, desprecio y complicarás las relaciones personales. Dentro de lo posible, debemos ser de las personas que no ofendamos. Debemos buscar siempre la armonía, la paz con nuestros semejantes. Donde está Dios, hay amor, pues Dios es amor. Y si hay amor, habrá gozo, paz y felicidad. Otro tipo de ceguera espiritual es la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Lo dice en su palabra. En Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muchas personas adoran a ídolos, continúan con sus mismas creencias de sus ancestros, de sus abuelos, bisabuelos y de sus padres, los cuales, por no conocer la palabra de Dios, dieron como verdad todo lo que se les decía y cayeron en la adoración de ídolos, los cuales fueron personas pecadoras como tú y yo, las cuales ahora están representadas en estatuas de yeso, de madera, ¿sí?, pintadas en papel, en paredes, haciendo a un lado al Dios vivo y verdadero. Estas personas son personas adúlteras espiritualmente, porque dicen adorar a Dios y al mismo tiempo adoran a los ídolos. Un ídolo también puede ser cualquier cosa material, puede ser la casa, el carro, las joyas, ¿sí? Lo que muchos adoran es el dinero, ¿sí? En Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos dice: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra
porque adora las cosas del mundo. ¿Sí? En Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se lleva a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En Mateo, capítulo 22, versículo 37, un fariseo le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús le hizo saber que debe amarse a Dios con todo el corazón y no con una parte. Dijo, con toda tu alma y con toda tu mente, porque Él quiere que sientas su presencia y estar siempre en tu mente todo el tiempo. El engañador Satanás se disfraza como ángel de luz en los ídolos, en las personas, etc. Él te puede conceder ciertas peticiones y algún cierto milagro, porque Él quiere que sigas pecando, Él quiere que sigas alejado de Dios. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, la Biblia dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Otra ceguera espiritual es la avaricia. Nuestro enemigo Satanás nos pondrá tentaciones no únicamente para caer en el adulterio, en la fornicación, en la inmoralidad sexual, sino también nos pondrá tentaciones para caer en el deseo de poseer riquezas, ¿sí? en los afanes por las cosas materiales. Y Él lo hace esto porque Él quiere que te alejes de Dios, a robarte el tiempo para que no ores, ni leas, ni escuches la palabra de Dios. Dios quiere que pongas tu mirada en las cosas eternas y no en las cosas del mundo, las que son pasajeras y son temporales. En Colosenses capítulo 3, versículo 6, versículo 2, la Biblia nos dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Mateo 16, capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesucristo nos dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no los pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Dios no quiere que acumulemos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero acumular tesoros no se refiere en cuanto a las cosas materiales, sino a lo espiritual. Dios quiere que tu corazón esté dedicado a honrarlo, a servirle, a honrarlo, a glorificarlo, a hacerlo tu prioridad. Eso es hacer tesoros en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesucristo nos dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Ahora bien, la obediencia a Dios te dará muchas bendiciones, te hará prosperar. Pero si Dios te bendice, es para que tú seas bendición de otros, para que Dios sea necesitado, ¿sí? No para que acumules riquezas, porque eso es lo que ocasiona la ceguera espiritual. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 8, versículos 36 al 37, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que vale más que tu alma? No pierdas el tiempo en cosas vanas, que en tu mente y en tu corazón esté siempre el deseo de hacer cosas constructivas, que edifiquen tu vida y la de los demás, que sean cosas que te ayuden a santificarte, que sean cosas que sean de bendición para otros, que sean cosas que sean para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Quiero contarles una historia.
la historia de un joven soldado de la tropa incrédula, un joven soldado que acaba de empezar a trabajar en el ejército. Durante sus primeros días fue acosado, fue humillado constantemente por sus compañeros por creer en Dios. Un día el capitán quiso humillarlo delante de la tropa. Lo llamó, le dijo: joven, toma las llaves, ve y estaciona el jeep allá al frente. El joven le respondió: no sé manejar. Ante esto, el capitán le dijo: pues entonces pide ayuda a su Dios y demuéstrenos que Él existe. El joven soldado tomó las llaves y mientras caminaba hacia el vehículo iba orando. Al llegar, subió al jeep, lo echó a andar y lo estacionó perfectamente bien, como quería el capitán. Al salir del jeep, el joven soldado vio que todos sus compañeros estaban llorando y le dijeron al mismo tiempo: queremos servir a tu Dios. El joven soldado quedó asombrado y preguntó qué estaba pasando. El capitán, que también estaba llorando, lo tomó del hombro y lo llevó hasta estar enfrente del jeep. Estando allí, le abrió el cofre y le mostró al joven soldado que el vehículo no tenía motor desde hacía varios años. Entonces el joven les dijo: este es al Dios al que yo sirvo, al Dios de los imposibles, al Dios que da vida, al Dios todopoderoso. También les dijo: pueden pensar que hay cosas imposibles, pero con Dios todo es posible. Ahora bien, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que dejes que el Espíritu Santo haga su obra en ti, que te quite la ceguera espiritual, para que puedas vivir conforme a tu propósito para tu vida, para que puedas vivir la vida en santidad, para que estés en comunión con Dios y con tus semejantes, para que puedas apreciar lo grande y poderoso y maravilloso que es Dios. Cristo está preparando muchas moradas, muchas mansiones allá en el cielo, para todos los que le amamos. Él lo dijo: vengo pronto, volveré otra vez, y lo llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.